Por otro lado, Purificación Carpinteiro, del partido Nueva Alianza, presentó sus propuestas ante estudiantes del ITAM durante el ciclo de conferencias organizadas por esta institución. Destacó que su gobierno se centrará en 5 ejes temáticos: justicia, que se enfocará en el respeto de todas las leyes; oportunidades de salir adelante otorgando apoyos para todos; movilidad, aprovechamiento de recursos y energías renovables; y seguridad, la cual dijo es quizá la que más afecta a los habitantes de la capital. Propuso colocar cámaras de reconocimiento facial y capacitar a los policías. Así lo dijo, escuchemos. El reconocimiento facial tiene precisamente la capacidad de determinar que el delincuente es el que estaba precisamente cometiendo el delito. No solo eso, además de ello, esas cámaras pueden detectar el crimen y alertar a la policía vía GPS para que inmediatamente vayan las fuerzas de seguridad al punto de donde se está cometiendo el delito. Las fuerzas de seguridad tienen que ser mejor remuneradas.